Iniciamos ahora el despliegue de las noticias partiendo precisamente por lo que le anunciábamos que sucederá en Chile, este paro nacional indefinido convocado por el gremio de los profesores. El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, llegó hoy a La Moneda y reveló que se reunirán con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, pero que independiente de esas conversaciones y eventuales propuestas para resolver el conflicto, el paro nacional va sí o sí mañana 29 de agosto. Así lo aseguró luego de llegar ayer hasta las puertas de La Moneda en compañía de dos diputadas de la nueva bancada denominada Por la Dignidad de los Trabajadores de la Educación. Díaz aseveró que tenemos una convocatoria para mañana lunes a las 10 de la mañana, en donde se nos convoca por parte del ministro de Educación al Directorio Nacional a una reunión en el ministerio. Si bien aclaró que asistirán a la convocatoria con el nuevo ministro de Educación, ya que recordemos hace 2 semanas hubo cambio de gabinete y salió precisamente el titular de esa cartera, lo harán porque jamás se van a cerrar al diálogo. Somos docentes y por cierto que creemos en el diálogo. El diálogo es muy importante, pero eso no influirá, según señaló, en el inicio de las movilizaciones. Aprovecho de aclarar a nuestros profesores y profesoras del país que eso no significa que bajaremos el paro mañana, ni se generará ningún cambio respecto del día martes. Es parte de las declaraciones que ha dado Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, con quien tomamos contacto a esta hora. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo está, Lucía? Un gusto de saludarla. Muchas gracias por esta conversación, además que conecta con toda Latinoamérica, para consultarle qué es lo que esperan de la conversación que sostendrán durante esta mañana con el ministro. Bueno, en primer lugar esperamos indudablemente notificar al ministro respecto de la decisión inmensamente mayoritaria del profesorado nacional respecto de ir a paralización a partir de mañana, paralización indefinida, porque la última respuesta que nos envió el ministro no es suficiente, todavía hay temas que quedan pendientes, el profesorado nacional considera que todavía hay aspectos ambiguos y aspectos que no considera el conjunto del magisterio. Y por sobre todo no se da sentido de urgencia, con fechas claras y perentorias, como hemos venido señalando, respecto de varios temas que nos parecen fundamentales poder resolver a la brevedad. Por ello se lo vamos a informar al ministro el día de hoy y también le manifestaremos que mientras no llegue otra respuesta que se haga cargo de los temas pendientes, esta paralización será indefinida y, por cierto, continuará a la espera de que llegue esa respuesta. Ahora, el 53%, entiendo, de las personas que participaron de la consulta del gremio de profesores votaron a favor del paro. Hay un 46% que no está de acuerdo, lo que da un margen para, por ejemplo, llegar a un acuerdo quizás más rápido. ¿Cuáles son aquellas cosas que podrían, por una parte, dejar contentos de manera más urgente, digamos, al gremio de los profesores para no avanzar en esta movilización? Y lo menciono porque también el gremio está consciente de las críticas que hay respecto de la necesidad de no parar clases, dado la crisis de la educación que vive el país. ¿Cuáles serían esos puntos que permitirían, y dado que el margen de movilidad por el resultado de las votaciones permitiría quizás avanzar en un acuerdo, cuáles son aquellas cosas que cambiarían quizás las decisiones tomadas hasta ahora para detener o disminuir las acciones de movilización? ¿Cuáles son las más urgentes? Sí, Lucía, efectivamente hay varios temas que están allí planteados. Por ejemplo, el tema de la deuda histórica. Nos parece que debemos de avanzar hacia un cronograma que dé claridad respecto de que todos los colegas afectados por la deuda histórica serán verdaderamente reparados. No solo el 25%, como apareció en la última respuesta que nos entregó el ministerio. También nos parece fundamental que respecto del tema de violencia haya una protección real hacia el magisterio nacional y particularmente se permitan el desarrollo de las clases en forma normales en el conjunto de los establecimientos educacionales del país sin que esté presente el tema de la violencia como ha estado en el último tiempo, lo mismo del agobio laboral. Y también lo referente al pago de la mención, en donde la mención a nuestras educadoras de párvulo, que son las que trabajan la educación preescolar,
también sean consideradas. Lamentablemente en la última respuesta han quedado fuera. Entonces son diversos temas que se acompañan y se agregan a lo que tiene que ver con el sistema de financiamiento de la educación pública en Chile, que nosotros no compartimos, que viene desde los tiempos de la dictadura y que nos parece fundamental generar cambios de fondo, porque a partir de este sistema de financiamiento que hoy día tenemos es como se expresa mayormente el total abandono hacia la educación pública. Esos son los temas centrales que manifestaremos hoy día también al ministro de Educación. Claro, ahora, cambiar el sistema de financiamiento de la educación pública probablemente requiere una conversación de la que el Ministerio de Educación por sí solo no se puede hacer cargo, ¿no es cierto? Estamos hablando de una reforma en la educación que se tiene que llevar a cabo en el Congreso. Pero hay algunos temas en los que sí quizás el gobierno puede hacer algo directamente a través del Ministerio de Educación y a través del Ministerio de Interior, entonces, porque usted está hablando de temas de seguridad, por ejemplo, el interior de los colegios, de las aulas, eso ya le corresponde al Ministerio del Interior. Y también el tema de la deuda histórica, por ejemplo, o de los bonos adicionales, que a mí me gustaría que usted complementara un poquito más respecto de las educadoras de párvulo, que es probablemente donde mayormente la ciudadanía también está de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado en esas negociaciones? ¿Cuál es la diferencia que se ha hecho con las educadoras de párvulo respecto del resto de los profesionales de la educación? Sí, Lucía, efectivamente, lo que ocurre es que existe el pago de una mención a todos los profesionales de la educación de nuestro país. Todos los profesores y profesoras lo reciben, el pago de la mención. ¿Cuántas veces se recibe eso? ¿O es una vez? Ese es un bono que viene regularmente con el sueldo todos los meses. Ahora, las profesoras diferenciales y las educadoras de párvulo son las únicas que históricamente nunca lo han recibido. Claro. Esta es una demanda de muchos años que se viene planteando y lamentablemente nos parece que es una discriminación. Además estamos hablando de una discriminación incluso sexista, porque estamos hablando que el 98% de quienes debieran de recibirlo, hablo de las profesoras diferenciales y de las educadoras de párvulo, son mujeres. Claro. Y sin embargo nunca esto se ha pagado. Por tanto, en esa lógica, hoy día lo que queremos, porque está también en el programa de gobierno del presidente Boris, es avanzar en hacer justicia con ellos para no seguir con esta discriminación de años. La respuesta que nos envió el ministro de Educación, la última, da cuenta de que está disponible al pago de este bono para las profesoras diferenciales, pero no ha considerado a las educadoras de párvulo. Y es allí donde nosotros decimos que este bono debe de ser para todos y todas, no solamente para las profesoras diferenciales, sino que también para las educadoras de párvulo. Claro, estamos hablando además de educadoras que se hacen cargo de quizás una etapa la más fundamental en la infancia, ¿no es cierto?, que es precisamente la etapa en la que se inicia la formación en los niños y niñas más pequeños, y además son las que reciben habitualmente los ingresos más bajos también. Entonces, por eso señalo que la ciudadanía en general se ha mostrado también muy de acuerdo respecto de esta solicitud que ha sido histórica, como usted señala, y que ha ido avanzando de a poco, por ejemplo, en la asignación de esta misión adicional, pero que ha ido dejando fuera y tratando de incorporar en un porcentaje menor algunas veces en la conversación. Ahora se habla entonces de avanzar con las educaciones, con las profesoras o los profesionales vinculados a la educación diferencial, pero por supuesto dejar a las educadoras de párvulo fuera, probablemente entonces hasta que eso se sostenga, también haga que el magisterio continúe con su idea de paro o sin llegar a acuerdos con el paro nacional. De la deuda histórica sería importante, ya que estamos conectados con toda Latinoamérica, explicar de dónde se arrastra, un tema que la verdad es que no hay gobierno que lo haya abordado, y qué es lo que se pide, por ejemplo, que pudieras en este gobierno en particular resolver y para esta semana el problema del paro indefinido. Sí, efectivamente, Lucía. Bueno, la deuda histórica es una demanda que se arrastra desde el inicio de los años 80, cuando en plena dictadura militar en Chile se produce el traspaso de lo que era la educación fiscal, que nosotros consideramos como educación pública, educación estatal, a los municipios, con la municipalización de la educación, y en ese periodo se dicta precisamente un decreto ley que genera un aumento salarial para todo el sector público. Todos los trabajadores del sector público de aquel tiempo recibieron ese aumento salarial, incluidas las Fuerzas Armadas, no así los profesores de Chile. Fue el único sector que no recibió este pago desde el año 1981, y desde ese momento hasta el día de hoy se ha venido planteando esta demanda histórica, por cierto, del gremio, son más de 40 años, porque en realidad correspondía absolutamente, porque éramos parte del sector público en ese momento, que también a los docentes de aquel tiempo se les cancelara. Muchos de estos profesores a través de los años han fallecido, lamentablemente. Muchos de estos profesores hoy día no están con nosotros,
pero queda un grupo de poco más de 60.000, 65.000 maestros que sí están vivos y por tanto creemos que es absolutamente legítimo que a ellos se les repare. Ya ni siquiera estamos hablando del pago de la deuda, pero sí de una reparación. Y eso significa indudablemente lograr tener la posibilidad cierta de que exista esta reparación. Todos los gobiernos democráticos, desde el año 90, que vuelve la democracia a Chile, han planteado la idea y el planteamiento y la posibilidad de hacer una reparación a esto, pero ninguno ha cumplido. Por vez primera, el actual presidente de la República pone el tema en su programa de gobierno y por ello para nosotros es muy importante y muy relevante que esto se cumpla, porque está además en el programa de gobierno del presidente Boris. Hoy día estamos pidiendo esta reparación y esperamos que se haga efectiva. Carlos, por último, ¿usted está consciente de que independiente de que la ciudadanía históricamente ha, por ejemplo, manifestadose a favor del pago de la deuda histórica, en la mayoría estamos hablando, ¿no es cierto? O, por ejemplo, de que se equiparen las condiciones para las educadoras de párvulo, como estábamos hablando de las educadoras del área diferencial, sí hay una crítica respecto de la ciudadanía, respecto de parar hoy en medio de esta crisis de la educación. Tras la cantidad de semanas en las que se detuvo, al menos la clase presencial, porque las y los docentes, hay que señalarlo también, siguieron teniendo muchas actividades y todas las actividades prácticamente de manera digital. No es que no haya habido clases, sino que presencialmente no hubo clases, lo que sí produjo un retraso importante en la capacidad educativa y formativa de los niños y niñas que fueron prácticamente los más afectados. Luego el mundo adolescente y el mundo joven, pero sobre todo en la primera etapa de formación, eso generó un impacto y un debilitamiento de la educación de los niños y niñas. Y en ese sentido la población está bastante sensible a la idea de volver a parar las clases, o sea, está consciente de la crisis de la educación. ¿Ustedes también están conscientes de esa crítica? Sí, absolutamente. Lucía, nosotros somos los primeros en señalar, y lo hemos dicho desde un comienzo, lo que menos que quisiéramos era haber llegado a esta situación. Nosotros nos sentimos muy cómodos, muy contentos en nuestros establecimientos educacionales, en nuestros salones de clase, trabajando con nuestros estudiantes. Pero por cierto, también hay que decirlo con mucha claridad, este es un tema al cual hemos llegado no por responsabilidad nuestra. Por ello iniciamos conversaciones hace más de un año, no es un tema que hemos iniciado hace 15, 20 días las conversaciones con el gobierno, más de un año planteando cada uno de estos temas para que haya una respuesta satisfactoria a los puntos que hemos venido señalando. También en esa misma dirección nosotros hicimos un cronograma después de casi un año y medio de negociaciones que consideraba un paro de un día, después un paro de 48 horas y posteriormente el indefinido. Pensábamos que con el primer paro, que fue realmente muy contundente, paralizó prácticamente el 100% del profesorado nacional, íbamos a tener la respuesta por parte del gobierno. Sin embargo, eso no ocurrió. Después el paro de 48 horas se mantuvo igual, sobre un 90-95% de adhesión. Entonces, en realidad, la responsabilidad hoy día no es nuestra, lamentablemente, porque además lo que estamos pidiendo son aspectos que van en directa relación y beneficio de nuestros estudiantes, porque no estamos pidiendo aumento salarial, no estamos pidiendo otras regalías, sino que lo que estamos pidiendo son mejorar las condiciones en las cuales nuestros niños, niñas y adolescentes estudian. Y esto para nosotros es fundamental, fortalecer la educación pública, terminar este absoluto abandono en el cual está la educación pública, que va, repito, en directa repercusión de los niños, niñas y jóvenes que atendemos diariamente. Por tanto, entendiendo que indudablemente la paralización trae consecuencias que nosotros no las quisiéramos, pero no nos quedó otra alternativa y por ello esperamos que el gobierno entienda que debe dar respuestas pronto para que esta paralización no se extienda en el tiempo más allá de lo necesario. Bueno, pasó una primera acusación constitucional en el anterior ministro de Educación, terminó saliendo hace 2 semanas en el cambio de gabinete. Hay un nuevo ministro, ¿a qué hora se reúne con él? A la 1 de la tarde, hora Perfecto. de Chile. Entonces estaremos acá. Estaremos entonces atentos y atentas también a lo que surja de esa reunión y entonces la posibilidad quizás de avanzar o a un paro más restringido o a definitivamente terminar con el paro, dado que se puedan llegar a acuerdos en esa conversación con el nuevo ministro Nicolás Cataldo. Muchas gracias, Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile. Que esté muy bien. Un gusto, Lucía, de conversar con usted. Igualmente, que esté muy bien. Gracias.